Ya estamos con Gastón Tealdi, que sigue siendo el vicepresidente de la AUF. Gastón, el gusto de recibirte, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto, Edgardo? Un placer como siempre, un saludo para todo el equipo y la audiencia. Bueno, bien por acá. Esta función de vicepresidente de la AUF que se ha estirado más en el tiempo, de acuerdo a lo que uno pensaba, ¿no? Inclusive vos también, me imagino. Absolutamente, uno estaba con toda la expectativa y con toda la energía puesta en integrar lo antes posible el Consejo Directivo de Peñarol, que es en definitiva para lo que los socios me habían votado, pero bueno, toda esta circunstancia de denuncias, de postergaciones, generaron que todo se tomara más tiempo del que obviamente podíamos haber pensado a priori que iba a tomar, pero bueno, ya tenemos fecha del Congreso para dar la veña a los nuevos integrantes del Ejecutivo, que es el 29 de junio, y tenemos también sí ya la fecha para el eventual, en el caso que se apruebe, traspaso de mando o cambio de autoridades, que va a ser el 6 de julio, ¿no? Gastón, le repasamos lentamente para la gente cómo queda conformado y a quién representan cada uno de los integrantes de este nuevo ejecutivo. Despacito para que la gente lo vaya canalizando. Viste que se fue de un lado Mosegui sí, que el otro no, que Manta sí. Bueno, ¿cómo queda conformado? Bueno, mira, está Eduardo Mosegui, que va a representar a todo lo que es el fútbol amateur. Que él bien es el presidente, era el presidente pero, de la Gastón, Nacional de Fútbol Infantil. Gastón, ¿sí? ¿El orden cuál es? Nacho presidente y cómo sigue de ahí para abajo. Sí, bueno, el tema es, los únicos dos cargos que hay dentro del Ejecutivo es el cargo de presidente y vicepresidente. Son los únicos dos cargos que hay. Bien. Ya no hay secretaría general como había en el anterior comité ejecutivo o consejo directivo, como se llamaba. Entonces, y el vicepresidente lo designa el propio comité ejecutivo una vez que asuma. O sea que vos hoy lo que tenés es el presidente, que es Ignacio Alonso, y después tenés 6 integrantes del Ejecutivo, entre los cuales se va a elegir el vicepresidente cuando asuma. ¿Ah? Correcto. ¿Pero tiene gran chance Lanfranco? Sí, yo creo que sí. En definitiva, por lo general la propuesta del presidente es una persona de confianza, que bueno, que tiene que obviamente ser consensuado entre el resto de los integrantes del Consejo Directivo, pero yo creo que por una cuestión de trayectoria, por una cuestión de confianza, bueno, habría posibilidades, pero bueno, eso es un tema que va a decidir el próximo Comité Ejecutivo, que no es un tema de injerencia nuestra, ¿no? Claro. Bien, entonces Nacho, Lanfranco. Lanfranco, que es la persona que está por lo que vendría a ser el género femenino que el estatuto obliga a integrar. Después, la otra persona de confianza también de Ignacio Alonso es el integrante de Nacional, que es Aldo Gioia. Y después, bueno, todos los que van teniendo representación, que tenés Matías Pérez, que representa a los grupos de interés, que continúa en el Ejecutivo, Eduardo Mosegui, como te decía, que está representando al fútbol amateur. Tenés a Del Campo, a Héctor Del Campo, que representa al fútbol profesional, y no sé si me faltó alguno. Carlos Manta. Carlos Manta, que está es la otra persona de confianza que en esta oportunidad, al no estar Peñarol, representa a las sociedades anónimas deportivas. Puntualmente Mosegui, ¿a qué renunció y a qué no renunció para ocupar justamente el cargo que va a tener ahora en el Ejecutivo? No, él tenía dos cargos. Tenía por un lado Ondi, que ya había renunciado antes de que se diera toda esa discrepancia. El último cargo correspondía a ONFI, como te decía, la Organización Nacional de Fútbol Infantil, que depende de Presidencia de la República, y bueno, ante la decisión de la Comisión de Ética y la confirmación de la decisión por parte del Tribunal de Apelaciones, de la Comisión de Apelaciones de la AU, entendiendo de que tenía que renunciar, procedió a renunciar también a ese cargo, o sea que ha renunciado a todos los cargos que lo vinculaban en definitiva con la Secretaría de Deporte y Presidencia de la República, y actualmente el único vínculo que va a tener es con la AU, a través de la integración del Comité Ejecutivo. Bien. Gastón, vamos un poco a lo deportivo, que ha dejado un poco todo esto de los partidos, que fueron como prácticas un poco con entrada. Bueno, cada uno tiene su criterio al respecto. El primer partido tuvo un público en realidad por el tema de los juveniles, el segundo ya bajó bastante la temperatura y que no estaban los juveniles, bajó un poco bastante lo que significan las ventas, pero de entradas me refiero, pero ¿qué implicó para ustedes desde el punto de vista del andamiaje que comienza a funcionar de Bielsa? Bueno, yo creo que un poquito lo que se vio es lo que se esperaba. Quizás, obviamente, superó la expectativa
el primer partido con Nicaragua, por eso que tú decías, por lo que generó todo este campeonato mundial sub-20 que Uruguay logró, que para nosotros fue un motivo de gran satisfacción. Bueno, esa alegría de la gente de alguna forma se reflejó en el primer partido con Nicaragua, pero un poco lo que se esperaba es lo que habíamos hablado con Bielsa una vez que lo contratamos, eran los objetivos que se habían planteado para estos dos primeros partidos. Él había planteado como objetivo, él quería probar a aquellos jugadores que no había tenido oportunidad de ver, que había jugadores que ya los conocía, que sabía cuáles eran sus características, y es decir que pensando ya en las eliminatorias que comienzan en septiembre, el objetivo de él era tratar de buscar un espectro de jugadores que él no tuviera en consideración y que de alguna forma pudiera mirarlos en estos dos partidos amistosos, y creo que cumplió ampliamente el objetivo. Como tú decís, eran como prácticas con entrada, donde la gente pudo tener ese contacto con la selección de Bielsa en los primeros dos partidos de Bielsa como entrenador de la selección nacional. Y en definitiva, yo creo que más allá de lo deportivo, que uno no puede sacar demasiadas conclusiones, más allá de algún funcionamiento y de alguna participación individual que uno pueda destacar. Bueno, en definitiva, me imagino que el técnico habrá sacado sus propias conclusiones, con un balance sin lugar a duda positivo de cara a la eliminatoria, que es en definitiva lo que importa. Claro. Una pregunta, ¿de quién fue la idea de jugar estos partidos? Porque es cierto que había una diferencia importante en plata que de alguna manera se compensaba con los pasajes y demás que debía pagar Uruguay. Sí. Pero el porqué de jugar con estas selecciones, ¿hubo algún argumento? No, en principio fue una aspiración que tenía Marcelo Bielsa, que marcó su preferencia justamente para jugar en Uruguay, también teniendo en cuenta de que estamos hablando del periodo de vacaciones de los jugadores, fundamentalmente los que militan en Europa, que por lo general ellos vienen hacia Uruguay precisamente a poder estar con las familias, y que de alguna forma el hecho de que si los partidos eran en Uruguay de alguna forma podía facilitar la planificación y el tiempo de disposición de los jugadores con el entrenador, con la selección, y bueno, y hubo varias cuestiones desde el punto de vista financiero que se fueron analizando, más allá de que era muy bueno lo que se ofrecía por parte de Australia, después fue por Indonesia, también el hecho desde el punto de vista financiero, con todos los costos que hay, y organizar los partidos aquí en Uruguay, teniendo también esta posibilidad de que la gente pudiera ver los partidos amistosos en los primeros partidos de Bielsa, fueron los que llevaron a que se tomara la decisión de que se jugara aquí en Uruguay con las selecciones que estaban disponibles, que en este caso fue Nicaragua y Cuba. Porque ahora lo que no hay es fechas previas a lo que son los partidos de eliminatoria para otro tipo de entrenamientos. Sí, bueno, eso fue un poquito lo que Bielsa planteó. Él igual, según lo que nos dijo, tiene ya un esquema y un conocimiento de los jugadores que no fueron convocados. Le dio perfectamente la posibilidad de poder conocer un poco más a los jugadores que convocó en esta oportunidad, así que en definitiva él irá armando justamente ese esquema, porque como bien tú decís, ya no hay posibilidad de tener ningún partido previo antes de las eliminatorias, y ahora obviamente la planificación es con muy pocos días previos al partido que vamos a tener con Chile. ¿Y va a viajar a Europa? Bueno, es una posibilidad, se está manejando esa cuestión como para poder tener un contacto directo con los jugadores. Probablemente, es muy probable que sí. Repasamos las fechas ya establecidas de eliminatorias para este año. 7 de septiembre, ese con Chile acá en Montevideo. Sí, exacto. ¿Hay horario para ese partido ya? Sí. No, si bien todavía la FIFA no ha mandado, por lo general lo manda el mes anterior, que le pida al locatario que fije los horarios correspondientes, pero por lo general nosotros no tenemos mucha variación, por lo general es alrededor de 7:30, 8:30 de la tarde-noche. Bien, ¿y cómo sigue este año de partidos? Bueno, ahora tengo que hacer memoria, creo que después es en Ecuador, ustedes tendrán ahí sí, seguramente el soporte en Ecuador. Sí. Pues también Ecuador va a tener que fijar con un mes de anticipación el lugar donde va a jugar,
que bueno, que puede ser en Quito, puede ser en Guayaquil, y bueno, una vez que lo fije, ahí se harán todas las organizaciones desde el punto de vista logístico, pero bueno, como usted bien sabe, tenemos doble fecha en septiembre, doble fecha en octubre y doble Pero ahí fecha en cambia, noviembre. ¿no? Quito y Guayaquil, ¿no? Hay Sí, una variante de altura, ¿no? para nosotros hay una variante bien importante, pero bueno, eso lamentablemente está al arbitrio del locatario y es en definitiva lo que va a comunicar Ecuador a la FIFA, ¿no? Correcto. Te cambio de tema, Gastón. Vamos a Peñarol, porque en poco tiempo, ya en pocos días, tenés que estar metido en el mundo de Peñarol. De hecho, seguramente ya estás, porque estás trabajando en lo que está pasando por estas horas. Pero quería preguntarte directamente sobre un tema que ha sido bastante polémico en los últimos días en cuanto a la aplicación que hizo Ruglio de un reglamento en el cual en definitiva hizo valer ese reglamento para mantener a Bengochea y para mantener a Arias en un momento determinado. Puntualmente yo sé que sabés muchísimo al respecto de este punto exacto en el cual te pregunto, y me gustaría que se lo expliques a la gente. Bueno, en realidad es un tema que, como todos los temas jurídicos, ¿no? Uno puede tener varias bibliotecas y bueno, y las normas jurídicas se hacen para contemplar situaciones particulares que se dan en la realidad, pero claro, a veces las situaciones de la realidad son tan complejas que bueno, cada uno puede tener una interpretación totalmente diversa. Que eso hay que aceptarlo también, es cierto. Yo he sido redactor del actual reglamento general, porque hablan del estatuto, pero en realidad la norma está contenida en el reglamento general, y refiere, en mi opinión, y esto es bueno aclararlo, a cuestiones que son particulares de los empleados permanentes del club, más sean funcionarios, empleados administrativos, funcionarios técnicos, empleados en general, pero me parece que no hace la aplicabilidad para lo que son los cuerpos técnicos. ¿Por qué? Por una razón bien lógica, porque el estatuto lo que prevé es un sistema, por lo general las votaciones en cualquier órgano se dan por mayoría. Las votaciones que por excepción se dan con algún requisito de alguna mayoría especial es porque se busca proteger algo determinado. En este caso lo que pretende el Reglamento General de Peñarol es proteger a los empleados ante los eventuales cambios de directiva que se dan cada 3 años. Entonces, el objetivo es que no se estén cambiando todos los funcionarios cada 3 años y esté la nueva directiva contratando nuevos funcionarios. Entonces, el objetivo es darle determinada estabilidad, que no pasa precisamente con los cuerpos técnicos. Entonces, por eso en mi interpretación, la norma no prevé esa mayoría especial para los cuerpos técnicos, sí para lo que son los funcionarios del club propiamente, que están establecidos en la planilla, ¿no? Uh-huh. O sea, directamente es para los funcionarios fijos, no para los no fijos, que son los técnicos. No son fijos, los técnicos son Y sí, porque claramente para los funcionarios se aplica un principio que es la inamovilidad, y para los cuerpos técnicos es al revés, es justamente la movilidad. Ahí está. Porque si hay algo que cambia justamente son los cuerpos técnicos, ¿no? Los entrenadores, preparadores físicos, el director deportivo. Claro, directamente entonces, de acuerdo al criterio que manejás vos, no estuvo bien aplicado este artículo por Ruglio en un par de oportunidades que lo utilizó, digamos. Sí, en base a mi opinión, mi opinión personal, pero bueno, también es aceptable que pueden haber otras opiniones, ¿no? En este caso, obviamente, quien tiene que decidir es el Consejo Directivo, es en definitiva la asesoría letrada de Peñarol, que está el doctor Camino Castro, que es un gran profesional, y eventualmente para las interpretaciones de las normas está el propio Consejo Directivo o la Asamblea Representativa. Bien. Gastón, bien aclarado esto, por lo menos desde tu lugar, tu visión. No, a mí me surge una duda, porque estoy de acuerdo con los cuerpos técnicos. En el caso del gerente deportivo, bueno, ¿tienen un contrato o cómo es la relación laboral? Es contractual, exactamente igual que un director técnico. Ah, bien. No sabía cómo era, porque ahí también dependía un poco cómo podía ser. Perfecto. Gastón, a partir de que te sumes al Consejo Directivo de Peñarol, me imagino que se abre un espectro de lo que se viene, ¿no? Que en diciembre son las elecciones, hay diferentes corrientes, vos perteneces a una de ellas. ¿Qué está pasando con la corriente tuya? ¿Qué está pasando contigo específicamente? ¿Qué está pasando, o por lo menos, o que tenés como información? Me imagino que estás en contacto, por ejemplo, con Juan Pedro, con otras personas que bueno, pueden participar o tienen intención de originar su grupo para presentarse en las elecciones. No, mirá, Alberto, en contacto uno está siempre, ¿no? Porque antes era por los temas de la AFA, ahora un poco más involucrado en los temas de Peñarol.
un poco también la ansiedad de poder integrar el consejo directivo es precisamente porque uno en todo este tiempo que ha aprendido, que ha tenido un bagaje de conocimiento, ya mirando el fútbol desde otra perspectiva, de un ámbito mucho más genérico, uno piensa que puede tener de repente elementos, herramientas como para poder contribuir al club, que es en definitiva lo que uno quiere y para lo que está en el fútbol, ¿no? Yo por lo menos en lo personal estoy en el fútbol por mis antecedentes, por mi historia, por lo que fue mi padre en el club, y lo único que quiero es lo mejor para Peñarol. Por eso tampoco estoy pensando en este momento en el tema electoral. Me parece que hay cosas más importantes. El momento del club es particularmente especial como para estar pensando hoy en las elecciones. También es cierto que se han dado muchos movimientos, que se han dado perfilamientos por parte de algunas personas, de algunos dirigentes que son legítimos, que son naturales, que son bastante lógicos, pero bueno, por lo menos yo en lo personal no estoy pensando en eso ahora. Como tú decís, hay que esperar qué es lo que sucede. Yo pertenezco a un grupo, hay que ver qué es lo que el grupo establece. Estamos todavía con mucho tiempo de anticipación a las elecciones, todavía faltan más de 5 meses. Creo que es muy prematuro pensar en las elecciones ahora hay que pensar cómo solucionamos la situación del club actualmente, que realmente es preocupante. A mí por lo menos me preocupa mucho, me preocupaba el año pasado, me preocupa ahora. Creo que desde el punto de vista estratégico hay que tratar de contribuir, de tener por lo menos y de plasmar la visión que uno tiene para convencer al resto del Consejo Directivo, porque el Consejo Directivo es un órgano democrático y de repente en el intercambio de opiniones uno puede de alguna forma tratar de convencer al resto para que el club se direccione hacia un punto que bueno, por lo menos uno no tiene nunca la verdad revelada, pero uno entiende que tiene que tomar otro rumbo que me parece que es muy importante, que tiene que tratar de generar lazos diferentes a los que se han generado hasta ahora. Eso ustedes lo tienen bien sabido. Pero bueno, son cuestiones que ya podremos conversar más ampliamente una vez que esté integrado el Consejo Directivo del club. ¿Cuál es tu posición en torno a la situación de Pablo Bengochea? Por lo menos tu pensamiento inicial, más allá de lo que ha sido como ídolo. Imagino que tendrás un balance directo de su actuación. Estás trabajando en el Ejecutivo, pero estás pendiente justamente de lo que se te viene Peñarol. Sí, pero lo que pasa es que, Alberto, por mi investidura en ese tema, especialmente más allá de que obviamente tengo posición formada, en este momento prefiero no darla para justamente no avivar ese debate que lamentablemente se ha dado públicamente. Obviamente acá cuando se habla de determinadas acciones y por lo menos del trabajo de determinadas personas, nunca está hablando de lo personal, pero sí de la función específica. En el caso de Bengochea, uno siempre le va a agradecer todo lo que fue como futbolista. Obviamente puede tener alguna distinción en todo lo que es el trabajo, en este caso como gerente deportivo, pero bueno, son cosas para conversarlas quizás más adelante, después del 6 de junio, con mucho gusto, quizás nos juntamos y podemos conversar más profundamente de estos temas. ¿Qué crees? Te pregunto, esto lo pregunta mucha gente, ¿qué crees que va a pasar con Juan Pedro en las próximas elecciones? Yo sé que falta tiempo y todo, pero no sé, ¿cuál es la visión tuya, vos que también lo conocés y que tenés contacto con él? Juan Pedro es un referente, es un presidente histórico, por lo que significa él, por lo que significó toda su familia. El padre fue de los grandes presidentes de la institución, él es un referente con el que tengo la posibilidad de conversar muy seguido, pero bueno, yo creo que no estoy hoy en su cabeza como para saber cuál es la decisión que va a tomar. Me pasó en la elección pasada que bueno, muy poquito tiempo antes de la elección, creo que fue un mes antes de la elección, no se sabía tampoco si se iba a presentar. Yo no pertenecía a su grupo y al final terminé siendo su vicepresidente, así que bueno, yo creo que en estos casos hay que tener paciencia, esperar también que las personas tomen sus determinaciones, tratar de también ver desde el lugar de cada uno de qué manera podemos contribuir a tener un club más unido. Creo que ese es el objetivo que todos queremos. No queremos vivir los enfrentamientos que se han mantenido hasta ahora. El club necesita paz, porque en definitiva la paz del club, la paz que tiene la cabeza del club, eso redunda en el mejor funcionamiento de toda la estructura hasta lo deportivo. Entonces creo que todos tenemos que poner nuestro granito de arena en eso, y bueno, cuando venga lo electoral se conversará sobre lo electoral, pero hoy tratar de contribuir en la interna a mejorar esto que está pasando y el presente, que si bien estamos primero
en la anual, es una realidad que desde el punto de vista deportivo no estamos en el mejor momento y hay que tratar de contribuir. Fernando Rico ayer estuvo en la tele y también dialogó hace unos días atrás con nosotros acá en la radio, y él decía que en diciembre Peñarol, cuando llegue diciembre, Peñarol va a estar sin un peso, a pesar de ser de los momentos más importantes en cuanto a venta de jugadores en los últimos años y ventas importantes. No sé si ya estás con información de este tipo, Sí. o bueno, Sí, lo vas a sí. procesar a partir del 6. No, obviamente tengo información porque vengo trabajando también, paralelamente a mi trabajo en la O, vengo también muy interiorizado en los temas de Peñarol, pero como te decía, prefiero en materia de opiniones de lo que es la gestión y lo que está pasando dentro del club, hacerlo, me parece, por una cuestión de respeto después de que asuman el Consejo Directivo. O sea, vos en tu lugar estaba Castelldebat, ¿no? Exacto. O sea que vos entrás y Castelldebat vuelve, digamos, a otra función. Exactamente. Eso por un lado. Por otro lado, en la asociación, yo te traigo un poquito para atrás. El tema derechos de televisión por un lado, y el tema de los dineros que reclaman de alguna manera rápidamente los clubes, y que ustedes o Nacho Alonso les dijo que bueno, podía haber un dinero que se consiguiera rápidamente para los clubes ahora cuando se integrara al Ejecutivo. ¿Qué hay de eso? Bueno, eso se viene trabajando, creo que lo habíamos conversado en alguna oportunidad con ustedes. Seguramente el día de la asunción de Ignacio Alonso o inmediatamente después se van a dar algunos anuncios que se vienen trabajando. Hemos preferido por estos días obviamente no hacerlo público, pero seguramente en ese momento es el momento en el cual va a trazar los lineamientos del nuevo Ejecutivo y va a plantear lo que nosotros hemos dejado justamente para los clubes en materia de derecho de televisión. Pero bueno, va a haber que esperar hasta esa instancia que se va a dar el 29 de junio. En cuanto a los derechos de televisión, se sigue, a ver, tenemos los derechos del fútbol local, que creo que es a lo que te referías vos recién, y tenemos los derechos de eliminatoria. Los derechos de eliminatoria se estaban trabajando con Ecuador, Paraguay y Venezuela. Y Venezuela, exacto. Ecuador, Paraguay y Venezuela. Hubo una licitación, se abrió la licitación, hubieron empresas que ya ofertaron. Se está negociando directamente, porque una vez que se abre la licitación, después se inicia un proceso justamente de negociación directa con cada una de las empresas. Se está en esa instancia. Esa licitación, el objeto de la licitación era para la televisación de los partidos local, pero para el exterior, porque el activo que uno tiene son solamente los partidos que disputa la selección a nivel local. Los tuyos, claro. Exacto, los tuyos. Pero por un lado tiene para la transmisión en el exterior y por otro lado a nivel local. Lo que se abrió solamente para el exterior, ahora lo que queda abrir justamente es para lo local, y bueno, y la expectativa que tenemos nosotros es que entre la transmisión para el exterior y lo local podamos de alguna forma igualar lo que tuvimos en la eliminatoria pasada. Que fueron 20 millones, y yo no recuerdo mal. Exactamente, eran 20 millones más 500.000 por el caso de que se pudiera eventualmente ir al repechaje. Ahí va. ¿Hay un plazo para eso? Porque ahora septiembre está a la vuelta a la esquina, ¿no? Sí, no hay un plazo. De hecho, si nos vamos a la eliminatoria anterior, terminamos cerrando el contrato el día antes del primer partido. Exacto. O sea que, en esta oportunidad, por suerte, se ha trabajado, y creo que también ayuda mucho el hecho de poder hacer la venta con otras federaciones, porque de alguna forma hace mucho más atractivo el producto para quien va a ofertar, porque tiene más partidos justamente de más selecciones. Entonces es algo que de alguna forma beneficia todo el proceso. Bien, Gastón, a cuenta de más, a partir del día 6 me quedan una cantidad de interrogantes que quedan colgadas, porque hasta las conversaremos, Álvaro. Las conversaremos. Te mando un abrazo y estamos en contacto, dale. Igualmente, un abrazo para todos ustedes y un saludo a la audiencia. Abrazo. Allí estaba Gastón Tealdi.